Comentemos todo esto con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de noticias todos los lunes. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Pepe, buenas noches. Buenas noches. ¿Crees tú que ya estamos en una crisis constitucional, en esta confrontación entre el Ejecutivo y el Judicial a través de la Presidenta de la República y en este caso la jueza de Coatzacoalcos, Nancy Juárez? Mira, me parece que estamos caminando hacia esa crisis constitucional de manera muy clara. Recientemente la Presidenta de la República afirmó que ninguna autoridad judicial podía parar la decisión que ya se había tomado de reformar la Constitución y cambiar la estructura del Poder Judicial. No solamente se refería, por cierto, a esta jueza del estado de Veracruz, se refería a la Suprema Corte de Justicia, la mayoría calificada de la Suprema Corte de Justicia, a 8 ministros que constitucionalmente tienen la facultad de revisar los actos de cualquier autoridad política de nuestro país. En ese sentido, me parece que el aviso de la presidenta Claudia Sheinbaum es el aviso de que desconoce la autoridad del máximo tribunal de nuestro país. A mí me parece que esta es una señal verdaderamente grave. No recuerdo yo una declaración de este tipo que implica pues el desconocimiento de la bóveda de nuestra estructura constitucional. Y me parece que es particularmente grave que además de este aviso se reitere que para la jefa del Estado mexicano no tiene ningún sentido el reunirse con la Suprema Corte de Justicia, con su presidenta, y que deje a la conversación con subalternos, con la Secretaría de Gobernación, este asunto que es de la máxima urgencia para el país. Necesita restablecerse tanto el camino del diálogo como el camino de la ley. Ahora, ella, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dijo en días pasados, la semana pasada, que la jueza no tiene atribución porque no está por encima del pueblo de México, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo, porque es el Poder Legislativo el que ordena al presidente, al entonces presidente López Obrador, la publicación del Diario Oficial de la Federación. Entonces no, dice, no vamos a bajar la publicación y porque vamos a hacer una denuncia de esta jueza ante el Consejo de la Judicatura. La Presidenta de la República tiene todo el derecho de impugnar esta resolución. Hay caminos. No tiene el derecho simplemente de ignorar la resolución. Ninguna de las partes en un proceso judicial tiene la libertad de desconocer al árbitro. Y eso es lo que estamos escuchando de parte de la última autoridad ejecutiva de nuestro país, es ignorar que existe un árbitro judicial en nuestro país. Me parece muy delicado y creo que la señal que se está dando es que no se están siguiendo los caminos constitucionales, los caminos judiciales para enderezar este asunto, para llegar a un acuerdo. Y este argumento que menciona una y otra vez la presidenta Sheinbaum, de que no debe haber absolutamente nadie por encima del pueblo, es una argumentación muy tramposa, porque el pueblo no es simplemente, claro, no es simplemente quien tiene en este momento la mayoría. El pueblo es esa voluntad, pero también es la voluntad de los que están en contra de esa decisión, y el árbitro debe seguir siendo el Poder Judicial, que es el que puede mediar entre esos desacuerdos. En una democracia debe admitirse forzosamente el diálogo entre los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo, porque esa es la esencia de una democracia, de un gobierno popular, de un gobierno del pueblo. Solamente se impone un criterio como válido e inapelable, entonces estamos cayendo en algo distinto a la democracia. Me parece muy interesante los fragmentos de las participaciones de los ministros de la Corte que participaron hoy en el evento en la Universidad Nacional. Creo que en ambos está esta advertencia de que no podemos tener una visión de la democracia en donde el que tiene la mayoría tiene el volante de una aplanadora y puede hacer lo que se le da la gana.
La democracia, y particularmente la que tiene el adjetivo, la democracia constitucional, tiene que ser el gobierno de la mayoría, por supuesto, pero en respeto de los derechos de la minoría, de acuerdo a los procedimientos que están establecidos en el orden constitucional. Y la manera en que se está procediendo va en contra de esos dos principios. Ahora, ¿qué pasa en un sistema político donde no hay sistemas de auto... Limitación. Exactamente. Bueno, lo que tenemos es el despotismo de la mayoría. Tenemos un gobierno en donde quienes tienen en este momento la mayoría, pues pueden atropellar a todo mundo y entonces imposibilitar que haya después un cuestionamiento, una crítica, un relevo de la mayoría del momento anterior. Me parece muy delicado, creo que necesitamos reconducir el conflicto por los cauces institucionales y tiene que recuperarse el diálogo. Esta idea de la presidenta Sheinbaum que no va a entrevistarse con los ministros, con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, me parece verdaderamente preocupante. Necesitamos dialogar. Jesús, muchas gracias por tu comentario. Gracias, Petro. Siempre bienvenido. Gracias. Buenas noches. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez.